Buenas noches, hermanos. Hoy vamos a trabajar sobre las repercusiones de los congresos evangélicos en Latinoamérica. Para esto voy a compartirles pantalla ahora sobre el módulo y luego vamos a trabajar en ello. Ya hemos trabajado anteriormente sobre la llegada del pentecostalismo, ¿no?, a Latinoamérica, el inicio del pentecostalismo, ¿no? Y cómo es que este pentecostalismo es como el primer movimiento evangélico después de los movimientos o de la presencia protestante de los anglicanos, ¿no?, que vienen al Perú entre 1845 más o menos, ¿no? Entonces, después de esta llegada, nosotros vamos a ver algunos intentos de llegada, por ejemplo, de algunos, de algunos colportores, misioneros, sobre todo metodistas, ¿no? Uno de ellos es un personaje que ya hemos tratado, que es muy conocido, y se llama Francisco Pensotti, ¿no? Aquí tengo la biografía de Francisco Pensotti, que es una obra, dice Francisco Pensotti, apóstol de la libertad y la verdad. Eh, esta obra fue escrito por Luis de Salén, que pueden ver ahí, y pertenece a la colección de historia de las sociedades bíblicas en América Latina. Es una obra muy interesante y fue escrita, esta obra pertenece, que es la biografía de Francisco Pensotti, es una biografía interesante que tiene ya sus años, y voy a buscar la fecha ahí. Fue impreso no tiene fecha, pero en 1956. En 1956 eh, se hizo un trabajo y bueno, fue en este tiempo. Esta pequeña obra es muy interesante. No, miren, le voy a leer lo que dice en la parte de la portada, en la parte de atrás de la pasta, ¿no? La contrapasta, la contraportada dice: en esta obra encontrará el lector razón de las sociedades bíblicas al dar el nombre de Francisco Pensotti al programa de adiestramiento para las iglesias evangélicas en América Latina. En los días de Pensotti, la Biblia era un libro prohibido y ofrecerlo al público era un acto de rebeldía digno de excomunión, cárcel o muerte. Sin embargo, Pensotti siguió adelante, dando origen a un movimiento que años después habría de sentirse a través del continente. La distribución y estudio de la Biblia, obra en la cual también está interesada la Iglesia Católica Romana, dice: en 1964 se cumple el primer centenario desde el día en que Pensotti, entonces un niño de 13 años, pisó por primera vez tierra americana. Venía en busca de oportunidad para su vida, en lo cual no fue defraudado. En estas tierras encontró la Biblia y por medio de ella a Cristo, y él trabajó, el trabajo que inmortalizó su nombre. Que los evangélicos de América Latina celebran este centenario imitando al apóstol que visitó los hogares con las alforjas llenas de Biblias, el alma de esperanzas y el labio de sonrisas. El Instituto Francisco Pensotti ofrece a las iglesias la instrucción necesaria para el desarrollo del programa de evangelismo mediante la distribución de las Sagradas Escrituras. Esta biografía de Francisco Pensotti es de 1964, ¿verdad? De 1900, es en conmemoración a los 100 años, 100 años de la llegada de Francisco Pensotti a Latinoamérica, de Italia. Él viene como niño. Qué interesante, ¿no?
Entonces, es una obra por demás interesante. Y aquí, en estas hojas de este libro, es un, bueno, no es, es un librillo que tiene 47 páginas. Tiene, por ejemplo, ahí una foto del monumento de Pensotti, mire, ve. Hay en la pasta, en la portada, hay una foto de un impreso ahí de Latinoamérica, y los lugares que él visitó: México, Cuba, Centroamérica, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Venezuela. Está la foto de Pensotti, foto de Pensotti. Además, tiene otras fotos que son muy interesantes, ¿no? Aquí está la familia Pensotti, ¿no? Está toda la familia Pensotti, ¿no? Está su esposa, sus hijos. Muy interesante. Pedro, Daniel eran sus hijos, sus nueras también están ahí. Y aquí está uno eh, de los jefes de Pensotti, por ejemplo, don Juan Thompson, quien básicamente es el que lo envía, ¿no? Pensotti. Bueno, que hay una cantidad de cosas, una cantidad de fotos muy interesantes. Bueno, esto es un librillo que se publicó en conmemoración a los 100 años de la edad de Pensotti, ¿no? 1924. Eh, este librillo ya no se ha vuelto a publicar, ¿no? Y aquí está la foto, una foto que dio la vuelta al mundo. Esta foto se publicó en un periódico norteamericano, New Herald, creo que se llamaba, de New York. Y entonces esta foto dio la vuelta al mundo y obligó a que Pensotti fuera liberado, porque él había sido aprisionado en el Real San Felipe, ¿no? Es la foto, una foto que tiene mucha historia, ¿no? Bueno, este es el sufrimiento, ¿no? De casi todos, de casi todos los que deciden eh, trabajar en la obra, ¿no? De casi todos los que deciden trabajar en la obra. Y aquí hay un monumento, un monumento a la esposa, a los Pensotti, ¿no? A la esposa y también al reverendo Pensotti, ¿no? Un monumento que se le ha hecho, creo que en Uruguay, lugar donde él estuvo, no nació, él es italiano, no descendencia italiana, pero ahí él radicó. Bueno, entonces es un buen libro, es un panfleto que reúne muchos datos importantes, ¿no? Sobre la vida de este personaje que se llamaba Pensotti, el cual hemos visto, ¿no? El cual hemos estudiado. Bueno, como ya hemos visto parte de la, parte de la historia acerca de cómo llegaron los protestantes aquí a Latinoamérica, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, las colonias, cómo es que se implantan o se instalan colonias luteranas, ¿no? Como la colonia de los Welser, ¿no? La colonia hugonota en Brasil, la colonia de los Welser fue en Venezuela, la colonia holandesa de Pernambuco, igualmente en Brasil, la colonia escocesa en Panamá, ¿no? Estos pequeños grupos que no duraron mucho tiempo, pero que llegaron aquí a Latinoamérica, ¿no? Igualmente hemos visto cómo eh, ciertas personas, ¿no? Ciertos aventureros protestantes vienen a Latinoamérica igualmente, ¿no? Y vienen a tentar suerte, ¿no? Igualmente pasan por estas tierras, ¿no? Pero siendo ellos protestantes, ese movimiento,
ese intento de poder buscar nuevas, nuevos horizontes para su vida, los hace encallar en estos puertos y entonces a buscar una vida, ¿no? Algunos se quedan y algunos regresaron. Entonces, en ese proceso van a suceder muchas cosas, ¿no? Y habíamos contado sobre un personaje que se llamaba Mateo Sal, ¿no? Él era un inmigrante, un extranjero que se asentó en el Perú, ¿no? En Lima, y un francés. Su apellido es Salas. Al final lo confundían como Salado, porque no entendían muy bien el apellido. Entonces, en vez de decirle Mateo Sala, le decían Mateo Salado, ¿no? Y él vivió buen tiempo en el Perú y fue llevado a, y procesado, ¿no? Por la Inquisición, ¿no? Ahí tiene, hay sus autos de fe, donde se le pregunta, ¿tú crees en, en María? Y él dice, no, yo no creo en María, ¿no? Y ahí hay una confesión protestante, ¿no? Y él fue, pues, al final mm, pasó, pasó lo que sucede con todos aquellos que en ese tiempo negaban la fe católica. Entonces, Mateo Salado, hay una huaca, la huaca Mateo Salado, que está en el óvalo ahí en Pueblo Libre, ¿no? Ahí aparentemente, eso es lo que dicen, es donde él vivía. La huaca Mateo Salado, ahí se había refugiado Mateo Salado. Es una historia muy interesante, ¿no? Entonces, así hemos llegado, pues, entre esas situaciones, ¿no? A ver cómo llegan los primeros ya cristianos o misioneros, ¿no? Hasta pasar por las sociedades bíblicas, ¿no? Ver, por ejemplo, cómo es que lleva un William Taylor, un metodista, ¿no? Es como un Francisco Pensotti, ¿no? Eh, como un Diego Thompson, ¿no? Un Diego Thompson que es muy interesante, ¿no? Un Diego Thompson. Hay un libro que es muy, muy interesante de Diego Thompson, de Arnaldo Candini, Candini. Es muy parecido al que les he mostrado, ¿no? Y lo tengo ahí. Es un buen libro eh, que cuenta la historia, ¿no? De paso hay que decir que las obras de Diego Thompson ha escrito, tiene algunas obras en el sentido, por ejemplo, de traducir la Biblia, sus- y otros escritos más están en algunas bibliotecas. Y debido a que Diego Thompson, pues, sus obras ya tienen más de 200, bueno, van a cumplir algo de 200 años. Ya uno puede buscarlas e incluso bajarlas, ¿no? Entonces, en algún momento les mostraré en qué bibliotecas están, ¿no? Y se puede fácilmente acceder a ellas. Hemos visto también el colonialismo no formal, ¿no? Y el protestantismo de inmigración, ¿no? Hemos visto algunos videos de los valdenses, por ejemplo. eh, o si no lo hemos visto, lo vamos a ver, ¿no? También hemos visto el establecimiento del protestantismo, ¿no? Cómo es que el protestantismo llega a Latinoamérica, ¿no? Su interés primario, ¿no? Vimos anteriormente, ¿no? El Congreso de Edimburgo, 1905, donde se le niega la posibilidad a que Latinoamérica pueda ser campo de misión para los protestantes, ¿no? Porque la idea era de que Latinoamérica, pues como ya tenía católicos, ya estaba cristianizado, ¿no? ¿Cuál era la visión de ese tiempo, ¿no? La visión de ese tiempo no era una visión como la de ahora. Entonces decían, ¿para qué vamos a ir a predicar a Latinoamérica si ahí están los católicos, ¿no? Y entonces, se inició el gran debate, ¿no? El gran debate que duró, pues,
unos años, duró unos años, ¿no? Entonces, eh, esos años que duró fueron suficientes como para decir, bueno, Latinoamérica sí es campo de misión para los protestantes, porque ahí no hay protestantes. Además, decían pues que, ¿cómo podemos nosotros considerar gente que cree, que tiene fe, si ahí hay católicos? O sea, si el catolicismo está instaurado en Latinoamérica, ¿no? El catolicismo es una religión, pero ellos no predican conforme, según el pensamiento protestante, no predican conforme a lo que la Biblia señala, ¿no? Entonces, pero lo interesante es esto, ¿no? Mira, los protestantes en el concilio, la conferencia de Edimburgo, que señalaban de que Latinoamérica no es campo de misión, hay un libro muy interesante, de paréntesis, aquí, sobre esto, es de Arturo Piedra. Arturo Piedra ha trabajado bastante ese tema de la conferencia de Edimburgo. Entonces, eh, el debate, ¿no? Que no era campo de misión. Pero ya se supera eso y en 1916, ¿no? En 1916, a propósito de los 100 años eh, del Canal de Panamá, ¿no? Pues, se hace un congreso, ¿no? Congreso Evangélico de Panamá, en donde se establece ya, ¿no? Que Latinoamérica es campo de misión, pero para 1916 ya habían ingresado muchas denominaciones. Yo creo que en ese congreso lo único que se hace es reforzar ya o en todo caso, reconocer ya una incursión protestante en Latinoamérica. Eso es lo que se hace, ¿no? Porque ya para 1916 ya tenemos a los metodistas, ya tenemos a los pentecostales, ¿no? Eh, y ya tenemos, incluso en el Perú, ya tenemos iglesias de corte bautista, no necesariamente como, como las misiones, ¿no? Pero sí ya hay presencia. Aquí, y por qué lo digo? Porque miren, en, en, mil, en, mil, en 1876, donde ya hay un registro de presencia protestante en el Perú, 1876 estoy hablando, de la llegada de William Taylor y su visión de abrir iglesias y también abrir colegios, que fue que, que tuvo que paralizarse o que tuvo que frenarse por la Guerra del Pacífico, que duró unos 3 años. La Guerra del Pacífico empieza en 1879 y va a durar hasta 1883, más o menos, los 4 añitos. Entonces, en ese interín, en ese tiempo, pues todo se suspende, ¿no? Pero ya luego de que termine si este conflicto bélico, se llega a una paz, ¿no? A un tratado. Entonces, eh, las cosas se empiezan a reordenar, ¿no? Y hubo un gran problema aquí, por ejemplo, en el Perú, en cuanto a las diócesis, ¿no? Cuando Tacna, Arica, Tarapacá pasan para Chile, para el lado chileno, como prenda de guerra, porque ellos habían vencido. Entonces, las diócesis aquí en el Perú, de la Iglesia Católica, se negaba, ¿no? Se negaba a darle, o soltar, ¿no? Tacna, Arica y Tarapacá, ¿no? O sea, porque el sistema y el orden que manejan las iglesias es diferente, ¿no? Al orden
geopolítico, vamos a ponerlo así. Entonces ahí hubo un problema que luego tuvieron que solucionarlo y que demoró años en solucionar. Entonces la situación religiosa en estos departamentos, entre Tacna, Arica y Tarapacá, pues fue una situación tensa. La situación religiosa católica, fíjate, fue muy tenso, ¿no? Muy tenso, ¿no? Entonces, las diócesis católicas del lado norte chileno, pues deberían, según ellos, tomar, ¿no? Las iglesias, eh, ya sea de Tarapacá, Arica y Tacna, ¿no? Pero eso tomó su tiempo, ¿no? Mientras tanto, los obispos del lado sur, ¿no? Que venían de la diócesis de acá, del Perú, ¿no? Católica, pues se negaban a dejar sus iglesias, ¿no? Entonces, ese fue un tema muy interesante que tomó su tiempo en resolver. Entre tanto, eh, lo que va a suceder en este tiempo es algo muy interesante, ¿no? Por ejemplo, en el sur peruano, los intentos de evangelización van a ser sospechosos, ¿no? Van a ser muy sospechosos. Y yo tengo una teoría ahí, ¿no? Este, ¿Por qué van a ser sospechosos? Porque el sur peruano, ¿no? El sur peruano, este, recién nomás había terminado la guerra y habían llegado a un tratado, ¿no? Que uno, Tacna iba a regresar al Perú después de 50 años y Arica regresaría después de 100 años. Entonces, eh, Tacna, era un fortín del nacionalismo sureño peruano, ¿no? Tacna siempre ha sido Tacna, se identifica como una ciudad nacionalista, heroica, ¿no? Los tacneños siempre tienen ese orgullo. Es más, en Tacna se gestan, pues, los primeros movimientos de independencia, ¿no? Es en Tacna donde se gestan los primeros movimientos de independencia, que es muy, muy interesante, ¿no? Eh, Luego, bueno, está Arica, ¿no? Arica también era un bastión del nacionalismo peruano. Entonces, cuando sucede esto, cuando Arica y Tacna pasan a Chile por la derrota del Pacífico, eh, la gente, los peruanos asentados en Tacna y Arica, empiezan a anhelar su retorno al Perú, ¿no? Anhelar su retorno al Perú. Entonces, al pasar del tiempo, todo, vamos a decir, todo inicio de establecimiento, todo desarrollo novedoso en, en Tacna y Arica, de parte de los chilenos sería sospechoso. Entonces, a fin de poder guardar, proteger y mantener la, la esencia y el nacionalismo peruano, muchas familias pues mantuvieron sus costumbres en Tacna y Arica, ¿no? Y eso fue algo, yo creo que eso fue como una cruz que ellos tenían que cargar, como un dolor, pero también como un orgullo, ¿no? Porque tenían que enfrentar a las autoridades chilenas y al proceso y a la política de chilenización que había establecido el gobierno chileno en estas provincias. Entonces, en Arica y Tacna hubo una fuerte represión, una fuerte este,
política de, de convertir casi todo tipo de costumbres y de gente, este, con emblemas y con significado del vecino país, ¿no? Entonces, todos los peruanos prácticamente fueron ahuyentados y también fueron de alguna forma maltratados, ¿no? Entonces, ese periodo de chilenización que va a demorar desde 1879 hasta 1929 va a ser un periodo que va a traer en cualquier iniciativa, buena o mala, mucha sospecha para el peruano que vivía en Tacna y en Arica también. Y entonces fíjense, al cabo de estos 50 años, eh, muchas denominaciones de corte protestante se asentaron en Tacna y se asentaron también en Arica. Entonces, ese esfuerzo de evangelización estuvo presente en esta zona del sur peruano y del norte chileno, ¿no? Que hay que recordar que en Chile ya había una presencia protestante mucho más temprana, ¿no? El protestantismo a Chile llega es más anterior que el protestantismo en el Perú, ¿no? Entonces, ese esfuerzo protestante que se inicia en estas provincias sureñas, de alguna manera van a ser miradas no muy amablemente desde el lado peruano cuando estas provincias, especialmente Tacna, regresa al Perú. Entonces, fíjense, yo tengo evidencias que desde antes de 1900 ya había presencia protestante en Tacna y en Arica, especialmente de metodistas y también de, de adventistas. Eso es muy interesante. Había mucha presencia adventista en estos lugares, ¿no? Presencia metodista y presencia adventista. También la relación entre los hermanos del Perú, o sea, hermanos peruanos, era una relación que cruzaba estos problemas políticos, problemas territoriales, ¿no? Eh, Hay evidencia también histórica de que muchos de los hermanos que ya estaban liderando en Lima, viajaban pues constantemente a Tacna y Arica, a veces persiguiendo algunos proyectos que planteaban en ese entonces de manera conjunta los, los, este, los grupos evangélicos, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos fue la lucha antialcohólica. La lucha antialcohólica es un movimiento temprano, eso es de inicio de 1900. Y ya el movimiento metodista y el movimiento evangélico estaba pues pujantemente enarbolando esa batalla, ¿no? Y esto viene desde Estados Unidos, ¿no? La lucha antialcohólica, pues lo que buscaba era mantener o alejar a las personas del alcohol, ¿no? Del flagelo del alcohol, ¿no? Y la lucha antialcohólica era una presentación, una presentación médica, pero también de valores. O sea, era una presentación en donde podías encontrar médicos explicando el daño que hacía el alcohol a nuestros órganos. Entonces, esta
presentación que ellos hacían, pues era todo un evento importante, ¿no? Citaban muchas personas y hacían una presentación con recipientes, donde tenían ahí, dentro de esos recipientes, pues hígados, ¿no? Tenían parte de los intestinos, ¿no? Fotos, ¿no? Este, y muchas evidencias del daño que produce el alcohol en el ser humano. Entonces, a esto se acompañaba una, una presentación, ¿no? de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, había una presentación de tipo médica y también una presentación mm, de tipo evangelístico. Esto ayudaba y bastante para que la gente pudiera dejar el alcoholismo e iniciar una vida diferente, ¿no? Alejada de esto, ¿no? Entonces, este esfuerzo conjunto, este esfuerzo conjunto con, congregaba pues a muchas denominaciones, ¿no? Entre ellas, pues, muchas de las que ya estaban presentes, ¿no? En el Perú, ¿no? La IEP, uno de ellos, ¿no? La Iglesia Evangélica Peruana, los metodistas, los pentecostales. Y bueno, hay que hablar también de otras denominaciones, ¿no? De otras denominaciones que tienen una presencia temprana en el Perú. Aunque, por ejemplo, en algunas eh, oportunidades o en algunas situaciones había protestantes de origen extranjero, este, y aunque sus, vamos a decir, las misiones protestantes propiamente no hayan estado instaladas en el territorio nacional, ya existían por X razones, como les contaba anteriormente, al comienzo de la República, cuando se inicia la República, cuando el Perú empieza a gestarse como, como una nación independiente, este, tanto San Martín como Bolívar y los que vendrían después, los demás presidentes, pues empezaron a buscar gente profesional, técnicos capaces, ¿no? Porque era la construcción de un nuevo país, era la construcción de una nueva nación, ¿no? Necesitaban gente que pudiera desarrollar grandes proyectos, ¿no? Gente que pudiera dedicarse a la educación, gente que pudiera dedicarse a la agronomía, a la economía, gente que pudiera dedicarse a, por ejemplo, a las minas, a la pesquería, en fin, a la construcción de carreteras. Y en el Perú, pues, no habían estos profesionales, ¿no? Entonces se traían de fuera y muchos de ellos venían de Reino Unido, ¿no? Y Estados Unidos. Entonces, estas personas evidentemente eran protestantes. Ellos venían y se encargaban, pues, del trabajo que, que el gobierno les encargaba, ¿no? Ese fue el caso, pues, de Diego Thompson, ¿no? Por así decirlo, él fue el ministro de Educación, el ministro de Educación, ¿no? Entonces, ante estas situaciones, ¿no? eh, van a ir desarrollando poco a poco algún tipo de proyectos, ¿no? Se van a ir desarrollando poco a poco, proyectos en conjunto especialmente, ¿no? Este, que luego se van a trabajar y se van a establecer como eventos y como logros, como el que les acabo de contar sobre la lucha antialcohólica, ¿no? Entonces, esta presencia protestante temprana va a ser muy significativa en nuestro medio, ¿sí? Entonces,
Así vamos a empezar a ver cómo van llegando poco a poco las sociedades misioneras en el Perú. Y por si fuera poco, les voy a volver a repetir algunas de estas sociedades, ¿no? En los años, especialmente los años de llegada, ¿no? Por ejemplo, la Iglesia Evangélica Metodista, que se asienta en el Perú y viene de Estados Unidos, lo hace en 1888. Igualmente lo hace la Sociedad Bíblica Americana en 1888, ¿no? ¿Por qué? Porque el colportor, en este caso el vendedor de Biblias, ¿no? Era metodista. Entonces él viene y lo hace. Y se instala en el Perú. 1868, ¿no? Hablando de Pensón. Además, también llegan misiones independientes, ¿no? En 1893 de Estados Unidos, ¿no? También viene misiones de Inglaterra, ¿no? En 1893. Entonces, estos grupos que son grupos misioneros. También la Unión Evangélica, igualmente, en ese año llega, ¿no? De Inglaterra, ¿no? La Misión Sudamericana de Inglaterra en 1903. La Iglesia de Santidad de Estados Unidos en 1903. Las Asambleas de Dios en 1908, Estados Unidos, ¿no? El Ejército de Salvación en 1910, viene de Inglaterra. La Iglesia del Nazareno en 1914, de Estados Unidos. La Sociedad Bíblica Británica, igualmente en 1914, y viene de Inglaterra. La Iglesia Libre de Escocia, 1916. Y la Iglesia Bautista en 1925, que viene de Irlanda. Bueno, esto es básicamente como misiones, pero anteriormente su presencia se debe no a un enfoque misionero, sino a una experiencia más de tipo evangelístico, ¿no? O sea, varios protestantes llegan al Perú no como misioneros, sino llegan como técnicos profesionales, llegan como buscadores de nuevas oportunidades. Entonces, algunos se quedan y algunos siguen su camino, ¿no? Entonces, esto es importante señalarlo, ¿no? También es importante señalar que ya anteriormente, desde 1844, la Iglesia Anglicana estaba presente en el Perú, ¿no? Ahora bien, ¿no? Hemos visto también cómo llega la Iglesia, las Asambleas de Dios, ¿no? Cómo se inicia la Iglesia Pentecostal, ¿no? Cabe decir que miren, aunque las primeras iglesias se registren hasta antes de 1915, no quiere decir de que en la fecha del inicio de, vamos a decir, de la libertad religiosa en el Perú, que es en 1915, se apertura para que vengan misiones protestantes. Si es cierto, en 1915 vamos, el gobierno peruano establece que hay libertad de culto, lo que permite que puedan venir otras denominaciones, otras iglesias, aparte de la católica. Hay que reconocer que ya habían misioneros y pueblo evangélico en el Perú cuando se inicia esto, ¿no? Hay que reconocerlo porque, como le digo, el protestantismo llegó antes que se estableciera la libertad de culto. Eso es lo importante y lo interesante, ¿no? Hay una obra que ha sido escrita por Herbert Monet. Herbert Monet, que es uno de los misioneros más interesantes o más tempranos, ¿no? Él fue secretario general del Concilio Evangélico. Esta es una obra de 1965. Miren lo que dice ahí, ¿no? ¿Pueden leer?
¿no? La libertad de culto en el Perú. La libertad religiosa, así se le llama. Este librillo fue publicado por Editorial La Antártida, o se llama mira, Los Opalos 164 Balconcillos. Mira, ¿no? Muy interesante esta obra. Fue publicado en 1965. 1965. Y pues es un homenaje de la comunidad evangélica del Perú a la memoria de otro personaje que es prácticamente fundador de la IEP, misionero Juan Ricci. Esta obra, que es muy interesante, pues recoge las peripecias de la libertad de culto, ¿no? Miren lo que dice. Dice, homenaje de la comunidad evangélica en el Perú a la memoria del ilustre pionero y misionero Juan Ricci, cuya visión, sabiduría y energía contribuyó valiosamente al éxito del proyecto de reforma durante los 2 años de lucha que culminaron en la modificación del artículo 4 de la Constitución el 11 de noviembre de 1915. Fíjense, fueron 2 años, o sea, desde 1913 se peleó la modificación de la reforma del artículo 4, ¿no? Donde se establece que puede haber otros cultos aparte de la Iglesia Católica. Y dice, en memoria del justo, es bendita, Proverbios 10:17. Entonces, es esta obra, que es un compendio, tiene 44 páginas y pues hay un desarrollo aquí, hay toda una explicación, hay una explicación de este hecho, ¿no? Que es histórico, ¿no? Miren lo que dice, les voy a leer solo una parte, ¿no? Miren lo que dice, les voy a leer gran parte para que puedan entender, porque este documento es un documento histórico, pequeño, pero tiene bastante significancia lo que dice, mira, tolerancia y libertad, ¿no? El acontecimiento que conmemoramos el 11 de noviembre, dice, déjame ver un ratito. El 11 de noviembre es un paso hacia la libertad religiosa, pero no es la libertad religiosa. Los dos términos no son sinónimos y la diferencia ha sido plenamente demostrada durante los últimos 50 años. En la historia del Perú desde su independencia se puede distinguir 3 periodos caracterizados por actitudes diferentes hacia la disidencia religiosa. El primero era de prohibición total del culto disidente, prohibición total. El segundo de tolerancia de facto y el tercero de tolerancia de jure, conocido también como libertad de. No hemos llegado todavía a la libertad religiosa tal como se presenta en la Declaración Universal de los Derechos Humanos o en el Shema, bajo estudio en el Segundo Concilio del Vaticano. Intolerancia, dice. La historia de la República comienza con la prohibición total del culto no católico. El estatuto provisional dado por el protector José de San Martín es muy explícito en esto. Su sección primera comienza como sigue. Artículo 1. La religión católica apostólica romana es la religión del Estado. El gobierno no reconoce como uno de sus primeros deberes el mantenerla y conservarla por todos los medios que estén al alcance de la prudencia humana. Cualquiera que ataque en público o privadamente sus dogmas y principios será castigado con severidad o proporción del escándalo que hubiese dado. Segundo, artículo 2. Los demás que profesen la religión cristiana y disientan en algunos principios de la religión del Estado podrán obtener permiso del gobierno con consulta de su Consejo de Estado para usar del derecho que les compete,
siempre que su conducta no sea trascendental al orden público. Y artículo tercero, nadie podrá ser funcionario público si no profesa la religión del Estado. Qué interesante, ¿no? Fíjense, entonces, no solamente un protestante estaba limitado en el aspecto civil a poder ejercer, o en todo caso recibir ciertas, este, qué sé yo, ciertas libertades de parte de las leyes, sino que también estaba prohibido, por ejemplo, de ser un funcionario público, si no profesa. Entonces, fíjense, aquellos que trabajaron tuvieron que catolizarse, ¿no? Tuvieron que aceptar la fe católica, aquellos que trabajaron como directamente como operarios del Estado, ¿no? Como empleados del Estado. Eso es muy interesante. Dice, el proyecto de constitución presentado al Congreso en 1827, en su artículo tercero, simplificó esta declaración y escuetamente establecía que la religión del Estado es católica, apostólica y romana. La nación la protege por todos los medios conformes al espíritu del Evangelio y no permite el ejercicio público de otra alguna. Las constituciones posteriores modificaron ligeramente la redacción y cambiaron el número del artículo. Esta era la situación en 1886. Fíjense, 60 años después, cuando la colonia inglesa decidió construir su templo propio en la calle Pacae en la ciudad de Lima, para poder obrar dentro del marco de la ley y conseguir su personería judía. Era necesario formar una asociación denominada la Sociedad Angloamericana de Instrucción Primaria y Conferencias y disfrazar el templo como una fachada que presentaba el aspecto de una casa particular distinguida, solamente por una pequeña placa de bronce con el letrero Iglesia del Buen Pastor. Qué interesante. 2 años más tarde, el señor Francisco Pensotti, ilustre pionero de la libertad de culto en el Perú, llegó al Callao y no obstante la feroz oposición del clero, encontró amplia demanda para sus Biblias y pudo celebrar sus cultos en casas particulares tras puertas cerradas. El año siguiente fue detenido y encarcelado bajo el artículo 4 de la Constitución, por orden del obispo de Arequipa, por haber ofrecido en venta las escrituras y haberlas comentado en la vía pública. Interesante. Ahora, leamos qué es la tolerancia de facto. La tolerancia de facto viene a ser, viene a ser este, parte de eh, de estas formas de disidencia, ¿no? Estas formas de disidencia, ¿no? De disidencia. Y dice la tolerancia de facto. Con este incidente se acerca a su fin el periodo de prohibición total y se da comienzo a la segunda etapa de la tolerancia de facto. El presidente de la República, general Andrés Sabrino Cáceres, ordenó la libertad de Pensotti y cortó el proceso judicial a que hubiera dado lugar la denuncia del obispo Pensotti. Entonces volvió al Callao para reanudar ahí su labor de colportaje. Fue nuevamente denunciado por violación del mismo artículo y encarcelado en el Real Felipe el Callao. Tras su proceso sensacional, fue absuelto por la Corte Suprema y puesto en libertad el 28 de marzo de 1891. Esta acción judicial confirmó en forma oficial la tolerancia de culto de facto. En adelante era posible celebrar cultos evangélicos en forma más o menos clandestina, sin la interferencia de las autoridades civiles. Qué interesante, ¿no? Fíjense, ¿no? En 1915 ya se puede celebrar cultos, pero desde 1891,
fecha en que Pensotti es liberado de las mazmorras ahí en el Real San Felipe, se establece un precedente para que puedan haber reuniones evangélicas, protestantes, a puerta cerrada o de forma clandestina. Qué interesante cómo es que la historia nos va mostrando estos detalles que a veces no son muy conocidos, ¿no? Finalmente, otra forma de disidencia católica es la tolerancia de jure. Dice, el acontecimiento que estamos conmemorando es el establecimiento del principio de tolerancia de culto de jure. Después del 11 de noviembre de 1915, era lícito y teóricamente posible construir templos no católicos sin necesidad de ocultar su verdadero carácter. El primer templo protestante construido en el Perú era el de los metodistas en La Victoria, inaugurado en 1924. Sin embargo, y no obstante, el levantamiento de la prohibición, el levantamiento de la prohibición contra el culto público no católico seguía siendo difícil conseguir la autorización necesaria para la construcción de templos protestantes, debido a la influencia clerical en la administración civil. O sea, ya había una ley, pero no se podía autorizar. ¿Por qué? Porque había interferencia del clero católico. Otra cosa que demuestra que no hay plena libertad religiosa en el Perú es la existencia del decreto supremo del 4 de enero de 1945, cuyos términos son como sigue. Dice, artículo primero, el culto correspondiente a todas las religiones se realiza exclusivamente dentro de los respectivos templos, excepto de la religión que el Estado protege conforme a la Constitución. El artículo 2 dice, se prohíbe realizar reuniones o actos de propaganda religiosa no católica en parques, plazas y demás lugares públicos. Se negaba así la posibilidad de poder evangelizar. Fíjense, este es en 1945. Y el artículo 3 dice, los que contravengan las disposiciones del presente decreto serán denunciados como autores del delito, a que se refiere el inciso primero del artículo 393 del Código Penal. Dice, dicho decreto ha sido diversamente interpretado durante los últimos 20 años y con frecuencia ha sido invocado a las provincias, en las provincias para impedir las reuniones evangélicas en casas particulares y aún en locales alquilados expresamente para el culto divino. Qué interesante, ¿no? Así entonces, bueno, podríamos terminar de leer todo esto, pero es bastante, ¿no? Vamos a ver la última parte sobre la libertad religiosa. Y dice así, es sumamente interesante notar el cambio de actitud de la Iglesia Católica Romana en el Segundo Concilio del Vaticano. Actualmente el concilio tiene bajo estudio un esquema sobre la libertad religiosa que trasciende los límites de la mera tolerancia. Según los informes publicados en los diarios el 26 de octubre del presente año, dice, ¿no? Esto se está refiriendo a 1965, más o menos, ¿sí? Del presente año. Dice así, ¿no? El 26 de octubre del presente año. Esta medida ha sido aprobada en principio por una mayoría abrumadora de 2.131 votos contra 193. Tolerancia no implica más que ausencia de compulsión y no abarca la coexistencia o mutuo reconocimiento de valores y dignidad. Libertad implica para todos el derecho de profesión religiosa, junto con la facultad para programar o propagar la fe sin impedimento. Es curioso notar que a la vez que el Concilio del Vaticano discute en la forma más franca la verdadera libertad religiosa, aquí en el Perú y simultáneamente con el debate en Roma, hay sacerdotes católicos que niegan en la práctica aún la más elemental tolerancia. Dentro de las últimas semanas han llegado a nuestro conocimiento actos de violencia realizados por clérigos en el departamento de Cajamarca con el fin de impedir la venta de escrituras en los mercados públicos. Por otra parte, y no obstante la existencia del derecho en referencia que aún no ha sido derogado, las autoridades otorgan
en la práctica una amplia medida de libertad religiosa, especialmente en las ciudades principales de la región. La marcha de los acontecimientos en el mundo contemporáneo exige la libertad religiosa, tanto de jure como de facto. La consecuencia lógica para el Perú de la promulgación de la libertad religiosa por el Segundo Concilio del Vaticano tiene que ser a lo largo la derogación del Decreto Supremo del 4 de enero de 1945. Qué interesante esta obrita. Bueno, todavía continúa y tiene una cantidad de datos y, y establece pues o reseña, ¿no?, todas las peripecias que se pasó para poder conseguir que se cambie, ¿no?, algunas leyes y se promulgue la libertad religiosa en el Perú. Bueno, entonces hemos visto algo de esto ya, hemos visto algo de la libertad religiosa en el Perú, ¿no? Entonces, fíjense, 1915, ¿no? 1915. Vamos a ver un poquito de las repercusiones de los congresos evangélicos, especialmente algunos congresos evangélicos, ¿no? Ya habíamos hablado un poco sobre, por ejemplo, la conferencia de Edimburgo, ¿no? Había dicho que en la conferencia de Edimburgo salieron tres grandes movimientos que después van a confluir en, en una institución ecuménica de origen protestante, ¿no? Uno de ellos es el Consejo Mundial de Iglesias, ¿no? Pero en la conferencia de Edimburgo de 1910 se propició una forma muy interesante para subsanar aquel error anglo-católico que surgió del Comité de Cooperación en América Latina, ¿no?, que luego prepararía el Congreso de Panamá en 1916. Después de Panamá, el Comité de Cooperación organizó otros dos eventos importantes, ¿no? La Conferencia de Montevideo en 1925. A propósito de ello, yo tengo una obra aquí, una joyita, que es, eh, que es un informe, que lo voy a presentar, que es de 1940, que es el informe oficial del Congreso Evangélico, ¿no?, en donde se invita al doctor Juan R. Mott, otro personaje importante para la historia de la Iglesia. Esta obra, o este es un recuento que lo publica la librería La Aurora, y es un informe muy interesante donde se publica el informe. Dice, dice así, ¿no? Para que ustedes lo vean. Es un libro ya antiguito, están cayendo las hojas. Fue publicado en 1940, dice, informe oficial del Congreso Evangélico celebrado en ocasión de la visita de Dr. Juan R. Mott y bajo los auspicios de la Confederación de Iglesias Evangélicas del Río de la Plata, Argentina, Paraguay y Uruguay. Buenos Aires, del 11 al 13 de junio de 1940. Entonces, Buenos Aires, librería de la Aurora, 1940. Y aquí vemos, pues, esta es una obra muy interesante. Es un, como le digo, es un informe que se dio en 1940. Y yo la otra vez, leyendo esta obra, pues aquí vemos a los personajes, vamos a decir, principales de la iglesia evangélica de ese tiempo. Por ejemplo, está Juan Carlos Bareto. Juan Carlos Bareto. Y Juan Carlos Bareto, en su exposición, va a plantear una vista panorámica de la obra evangélica, ¿no? Desde Diego Thompson, desde Diego Thompson, desde Diego Thompson, y va a plantear eh, cómo es que llega la iglesia evangélica, por ejemplo, a la Argentina, cómo es que llega a Uruguay, ¿no? Ahí vamos a leerle un poquito acá.
y cómo es que llega al Perú. Pero, interesantemente, esta vista panorámica va a estar planteado por diferentes expositores. Bareto solamente se va a encargar de Argentina. Y Bareto dice, ¿no? Don Diego Thompson llegó a Buenos Aires el 6 de octubre de 1818, en representación de la Sociedad de Escuelas Lancasterianas y la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera, y fundó escuelas en que más de 5.000 niños recibieron los beneficios de la educación y del Evangelio. Duró poco esta obra y el país pasó por una larga noche de revoluciones y anarquía. La verdadera obra misionera empezó en el año de 1867, cuando el pastor metodista don Juan F. Thompson inició la predicación en castellano en 1881. Dice, en 1881 llegó el pastor suizo don Pablo Benson, quien dio principio a la obra bautista, y casi al mismo tiempo empezó a trabajar don Carlos Tom, dando origen a la obra de los hermanos libres. Estos tres grupos, como también los adventistas del séptimo día, cuentan actualmente con unos 6.000 miembros cada uno, entre otras entidades evangélicas que han actuado con éxito en el país. Bueno, entre estas están la Unión Evangélica, la Alianza Cristiana y Misionera, los Hermanos de Río Cuarto, los Menonitas, la Iglesia del Nazareno, los Valdenses, cuyo núcleo más fuerte está en Uruguay, los Pentecostales, la Iglesia Luterana Unida, los Discípulos de Cristo, el Ejército de Salvación, sin contar a las iglesias extranjeras compuestas por ingleses, escoceses, alemanes, escandinavos, daneses, holandeses, galenses. En fin, el número de evangélicos frutos de la obra misionera puede calcularse entre 35 y 40.000. Cabe destacar la obra de las dos sociedades bíblicas, la obra educacional, no es un factor de evangelismo tan importante como suele ser en otras partes. La más apremiante necesidad actual es la de obreros y más obreros. Miren, ¿no? Esto es un informe muy interesante, ¿no? Y así, bueno, estamos escuchando, leído pues, el informe de 1940 de la Iglesia Evangélica en, en la Argentina, ¿no? Y vemos cómo es que la Iglesia Evangélica en Argentina empezaba pues a ser fuerte, ¿no? Y a crecer. Igualmente hay un informe de la Iglesia en Uruguay, donde se habla de los valdenses, ¿no? La colonia valdense, que es una de las iglesias más fuertes, ¿no? Igualmente también hay informe de Chile, ¿no? El informe de Chile que igualmente vuelve a tocar el tema de Diego Thompson y cómo es que él es el primer exponente de la obra evangélica. Igualmente se lo toma como uno de los personajes que se encargó de la educación y la difusión de la Biblia en Chile, ¿no? Eh, y también habla de la presencia de la Iglesia Anglicana en 1837, ¿no? Tempranamente. Recordemos que yo les había dicho que en Chile la presencia evangélica es más temprano, ¿no? Igualmente en Chile se habla del reverendo William David Trumbo, en 1845, que fue eh, fundador de la obra presbiteriana. Y también se habla de William Taylor, la obra metodista, ¿no? En 1877, justo en el mismo tiempo en que llegan aquí al Perú, ¿no? Eh, Igualmente de la Iglesia Bautista, la Alianza, los Adventistas, el Ejército de Salvación, la Iglesia Pentecostal de 1909. Y también de instituciones culturales y colegios de gran valía que tienen ascendencia protestante. Es muy, muy interesante. En el Paraguay, del mismo modo, también se establece, se señala, se hace una reseña, ¿no? De un obrero anglicano, que el doctor J. W. Lindsay, que se estableció
en Belén como Vero Independiente, ¿no? Que no se señala la fecha, pues hay que, hay que señalar, ¿no? Suponer que es muy temprano, ¿no? También habla de la iglesia bautista, ¿no? Que tiene bueno, que tiene un salón, dice, ¿no? Y de algunas otras como los Hermanos Libres y el Ejército de Salvación. Y finalmente, tengo que decir finalmente, ¿no? Ah, no, todavía falta uno. Se habla pues de la iglesia, voy a poner al final, vamos a poner al final el de la iglesia peruana. También se habla de la iglesia en Bolivia, que en 1906 se establece ya la tolerancia de asuntos religiosos, y entonces la primera institución que abre misión son los metodistas, ¿no? En La Paz, donde se enseña pues a trabajar en las chacras, dice, con los indios, con los quechua, ¿no? Y con el tiempo llegan a tener, dice, 180 misioneros extranjeros, ¿no? En fin, entonces una de las principales denominaciones que asiste a Bolivia, que llega tempranamente, son los metodistas. Y hay una interesante exposición por Juan Ricci, ¿no? Miren, acá está Juan Ricci, en el Perú. Está Juan Ricci, él habla sobre la presencia, de cómo se inicia, da un informe, ¿no? De los evangélicos en el Perú. 20 organizaciones hacen obra de evangelización, dice. 20 organizaciones, estamos hablando de 1940. 20 organizaciones en unas 160 ciudades y pueblos del Perú. Y existen 185 congregaciones organizadas en todas partes de la República. Esta obra alcanza especialmente a las clases obreras sin dejar, por esto, de dejarse sentir en la clase estudiosa. Hay algunas buenas escuelas evangélicas, y aquí hay que señalar, cuando habla de escuelas buenas, está refiriéndose pues a la escuela San Andrés, ¿no? A la escuela San Andrés, al María Alvarado, y algunas otras escuelas que ya empezaron a aparecer en ese tiempo. Recuerden que este proyecto, el proyecto metodista, es un proyecto muy interesante. El proyecto metodista, que quería abrir iglesias y escuelas, fue eh, trabajándose. Y vamos a hablar de algunas de las escuelas. Mira, por ejemplo, en 1916, en Lima y en el Perú había, por ejemplo, 3 escuelas secundarias, ¿no? Con un total de 493, 422 alumnos. En 1917 ya habían 3 escuelas secundarias con un total de 500 alumnos y 90 profesores. Fíjense, ¿ah? Qué interesante, ¿no? En 1918 ya habían 3 colegios secundarios, ¿ya? 3 colegios secundarios, 5 primarios, con un total de 665 estudiantes. Y en 1919 habían 3 colegios secundarios, 5 primarios, con un total de 868 estudiantes, ¿no? Entonces fíjense cómo es que el proyecto metodista entre 1916 y 1919 ya tenía una buena aceptación, ¿no? Entonces, esto es sumamente interesante. Eh, bueno, no solamente la, la Iglesia Metodista apostó por abrir escuelas, sino también la Unión Evangélica de Sudamérica, que es la UESA, ¿no? Que viene de Gran Bretaña, la Iglesia Libre de Escocia, que viene de Escocia, la Iglesia Evangélica Peruana, que es del Perú, la Iglesia Nazareno, que es de Estados Unidos, las iglesias de santidad, que son de Estados Unidos, la Alianza Cristiana y Misionera de Estados Unidos,
las Asambleas de Dios de Estados Unidos, entre otras, ¿no? Entre otras, entre otras. Eh, Esto es muy interesante. Y viene a partir de este informe, ¿no? Dice, pero las autoridades educacionales les presentan muchos obstáculos, ¿no? Lo mismo pasa con la obra médica. Hay 3 escuelas bíblicas, además de institutos bíblicos de corta duración. Cuando habla de 3 escuelas bíblicas, se está refiriendo a una de ellas, al Seminario Evangélico de Lima. El Seminario Evangélico de Lima es una de esas instituciones muy tempranas. El Seminario Evangélico de Lima, si más no me equivoco, es de 1933. Ya es una de esas instituciones muy tempranas, ¿no? Entonces, pues hay que señalar que en este informe, este Juan Ricci, pues está haciendo mención, ¿no? Y hubieron otras más, ¿no? Que luego vamos a observar y a trabajar. Entonces, esto es muy interesante y el dato que nos da en este informe que presenta Juan Ricci al Congreso Evangélico en Buenos Aires en 1940, ¿no? En este informe, ¿no? Y dice, ¿no? Hay 3 escuelas bíblicas, además de institutos bíblicos de corta duración, pero a sus alumnos les falta una buena base cultural. La obra entre los indios del interior ofrece especiales dificultades de orden topográfico y de clima. La campaña liberal de hace 30 años está perdiendo fuerza, dice, y el catolicismo gana mucho terreno. La campaña en contra de la corriente evangelizadora está muy bien ideada y sabiamente organizada. Entre las fuerzas evangélicas hay movimientos de cooperación y un proyecto de tener un concilio nacional. Esto también es muy interesante, ¿no? El concilio nacional fue creado después, ¿no? El concilio nacional fue creado después. Y aquí hay una idea ya, ¿no? De John Ritchie que dice que ya se tiene en mente crear un concilio nacional, ¿no? Entonces, estas joyitas, estos documentos que son muy valiosos, pues nos brindan luz de lo que pasaba en ese tiempo, ¿no? De lo que pasaba en ese tiempo y las necesidades que había, ¿no? Nos dice que pues ese proyecto ese proyecto que habíamos visto anteriormente, que es la libertad religiosa en 1915, estaba perdiendo fuerza, ¿no? Ese proyecto que tuvo un gran impacto en la sociedad peruana y que se luchó por 2 años arduamente, para 1940 había perdido pues fuerza, ¿no? Y Juan Ricci decía pues hay que poner y hay que hacer mayores esfuerzos para mantenerse, ¿no? Para mantenerse. Entonces, esto es muy interesante. Y hay un dato muy curioso y que Juan Ricci dice, ¿no? Que el problema que había en el Perú para ese entonces, a pesar de los informes que él ya había señalado, era en el interior del país, en el interior del país, ¿no? Y eso era lo que había que confrontar, ¿no? Por la cuestión de que para que una persona pueda conocer el Evangelio, pueda entenderlo, necesitaba aprender a leer, necesitaba lo que conocemos hoy comprensión lectora, ¿no? Y en ese tiempo había dificultades, ¿no? Porque
La gente del interior del país eran quechohablantes, eran aymaras y otros grupos en la selva, por ejemplo, que tenían otros dialectos como el machiguenca, ¿no? Qué sé yo, las lenguas que son propias de su región, ¿no? Entonces, primero había que- que enseñarles, ¿no? A leer y escribir para que ellos puedan, para que ellos puedan tener un contacto directo con la palabra de Dios, ¿no? Entonces, aquí nos enfrentamos a esa situación, ¿no? Entonces, este elemento, esta realidad ya estaba vista en los congresos. Entonces, en el Congreso de Panamá ya se evidenciaba eso. En el Congreso de Panamá ya se evidenciaba esa necesidad, ¿no? Entonces, por eso, dice, pasando por esto ya, la conferencia de Montevideo, que fue en 1925, y la de La Habana, que en 1929, este, los trabajos constantes reflejaron que hacía falta una educación teológica a los obreros nacionales, ¿no? Pero a la vez también hacía falta trabajar ese aspecto educativo. Entonces, dice, las iglesias históricas, si bien recibieron durante décadas pastores provenientes de Europa y Estados Unidos, especialmente en el siglo XIX, impulsaron la formación de sus propios agentes pastorales por diversos motivos de adherencia a sus iglesias madres de Europa y de Estados Unidos de América. Cada una de estas iglesias demoró varias décadas para implementar una política local de formación teológica. Quiere decir que cada iglesia empezaba a enseñar cómo bien podía a los, a los nuevos creyentes, ¿no? Y el contexto de aquella época estuvo signado por la presencia de una teología anglosajona, ¿no? Entonces, una teología venida de Estados Unidos, de Inglaterra, ¿no? Entonces, las conferencias evangélicas motivaron el desarrollo de una educación teológica, eh, pero venida de allá, ¿no? Venida de Estados Unidos o de Europa, ¿no? Y se empezaron a abrir seminarios, ¿no? Como en México, en Puerto Rico, Buenos Aires, ¿no? En Cuba. Y empezaron a aparecer también en ese periodo revistas, ¿no? Por ejemplo, había una, en los 80 todavía recuerdo, que la Casa Bautista de Publicaciones enviaba a cada iglesia bautista cajas llenas de libros este, impresos, enviados por la Casa Bautista, nuevos. Y eso enviaban a cada iglesia. Y ese es un programa de formación eh, desde escuela dominical. Y era hasta formación de líderes, incluso llegaba también a los seminarios. Esto era lo interesante, ¿no? En ese tiempo había toda una inversión, todo un proyecto de sustento y de formación de, de los obreros o de los miembros de las iglesias evangélicas, en el caso de los bautistas, ¿no? En literatura aparecieron revistas como La Nueva Democracia y casas editoriales como La Aurora, Casa Unida de Publicaciones, y al mismo tiempo fueron apareciendo entidades paraeclesiásticas como el Movimiento Estudiantil Cristiano, las Naciones Cristianas de Jóvenes y también la Unión Latinoamericana de Juventudes Evangélicas. Este fue el ámbito en el cual se dieron los primeros esfuerzos de reflexión teológica de evangélicos latinoamericanos, ¿no? También, bueno, se asociaron a ellos pues personajes como John A. Mackay. Hablar de John A. Mackay es hablar de todo un personaje de la historia evangélica, especialmente por su aporte. John A. Mackay es un personaje que ha calado hondo en Latinoamérica. Y él ha escrito algunos libros muy interesantes. El otro Cristo español, que es su obra cumbre, ¿no? El otro Cristo español, que lo tengo, pero tengo otras obras que son poco conocidas,
Por ejemplo, El sentido de la vida, de John A. Mackay. Y está publicada por Minerva. Minerva, John A. Mackay dice. Miren lo que dice. Bueno, a ver, les voy a leer un poco. El sentido de la vida fue escrito en 1978. En 1978, ¿ya? Y su prólogo es eh, el prólogo de Juan Manuel Villarreal. Bueno, fue publicada, no fue escrita, fue publicada en 1978. Y lo que dice es algo muy interesante en la presentación, dice, ¿no? Han pasado 60 años desde que el doctor John A. Mackay fundara la Escuela Anglo-Peruana, más tarde Colegio Anglo-Peruano y ahora desde 1942 Colegio San Andrés, para conmemorar tan significativo acontecimiento y tributar merecido homenaje al insigne educador. Presentamos esta nueva edición de su libro El sentido de la vida con la convicción que el pensamiento preciso y profundo del autor llegara a responder a las inquietudes de la juventud actual. Del doctor Mackay, el doctor Luis Alberto Sánchez ha dicho que es bálsamo verdadero de palabra y pensamiento. La lectura de este libro ratificará este criterio. Miren lo que dice William M. Mackay, octubre 1977, ediciones sanandresinas. Esto fue escrito, pues, o fue publicado por el Colegio San Andrés, ¿no? Y miren lo que dice, lo que voy a leer un poco a manera de prólogo, dice así. Fue en 1928, el año era tan nuevecito que solo tenía 5 o 6 días de gozo. Salimos de Buenos Aires con sueño en las pestañas y un afanoso deseo de holganza y libertad. Iban conmigo Andrés Ringelet, rubio y chacotón, y Enrique Moreno, pulido y académico. Además, los muchachos porteños cuyas manos acabamos de estrechar. El campo llegó después. Fue el último en embarcarse y resultó el más entretenido de todos. Los compañeros de jornada, su traje azul y verde bajo el aire fresquecito de la mañana. Rebosaba su encanto en el descanso de cada estación. Al mediodía el sol tostaba la pampa, el calor solidifica el aire. El tren trotaba y trotaba, bufando entre tierra y sol. Después de 8 horas de viaje a través de una pampa de fuego, la locomotora comenzó a trepar, ansiosa de aire fresco. Las primeras rudezas serranas, los vallecitos iniciales dilataron en nuestras pupilas, cansadas de tanto de llanura gris, sus verdes nubosos. El fuego de esta pampa infernal de enero nos secaba el alma. Ya llegamos, gritó alguien, y el corazón latió al compás acelerado de la locomotora en su esfuerzo final. Sacamos la cabeza por la ventanilla, ansiosos de no perder detalle de la llegada. Nos acercábamos al puente enorme que cruza Sauce Grande. Los frenos chillaron y la ventanilla enfrentó al letrero de la estación, meta de aquel viaje de fuego y polvo. Sierra de la Ventana. Qué alivio leer las 4 palabras escritas en letras blancas sobre negro como una leyenda arcangélica. Y fue aquella tarde en el Porche de la estación, después de largas horas de sol y sed, cuando mi corazón descubrió los ojos azules del doctor Mackay. Era un hombre alto, rubio, de mano ancha y mirada limpia. Había tanta lealtad en aquel mirar,
tanta inesperada bondad que fue como si un agua bautismal nos apagara las sedes del camino. Era el agua purificadora y fuerte, agua serrana, de una amistad nacida al auspicio de un apretón de manos, presente de Dios. Vaya, qué tal presentación, ¿no? Qué tal prólogo. Bueno, esta es la obra muy impactante. Son diálogos, son reflexiones, reflexiones de John Mackay, donde él plantea el sentido de la vida, ¿no? Ahora, esta obra, por ejemplo, es, como ya les he dicho, de 1978, o sea, una republicación de 1978. Pero hay una que es más ahora última, y esta es la que ha vuelto a publicar eh, en el 2003, en el 2003, y esta tiene una interesante presentación también, ¿no? Una interesante presentación, y lo ha hecho Pedro Arana Quirós, que es uno de los patriarcas de la iglesia presbiteriana. Y miren les voy a leer lo que dice Pedro Arana Quirós a esta séptima edición. Esta es la del, séptima edición de este libro, ¿no? Y dice así, ¿no? Miren lo que dice. Dice, prólogo a la séptima edición. El 9 de junio del año en curso se cumplieron 20 años del traslado del doctor Juan Amacay de la historia a la gloria eterna. El Colegio San Andrés, antes el Anglo-Peruano, con el Instituto Cristiano de Estudios Sociales, ICES, Juan Amacay, organizaron un acto académico de recordación y gratitud al maestro de humanidad, cuya influencia sigue gravitando en nuestro país y en Hispanoamérica, dando así inicio a una serie de actividades culturales, educativas y teológicas que se proyectarán hasta junio del 2004. La presencia y mensaje del doctor, el mensaje en el panel del doctor Jeffrey Cavio, jesuita, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú, estudioso de la relación entre la religión y la política en nuestra patria, del doctor Raúl Chanamé Orbe, profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y autor de La amistad de dos amautas, José Carlos Mariátegui y Juan Amacay, del profesor Jesús Guzmán Gallardo, director del Colegio Presbiteriano Jean Calvin Lefranc, quien trabajará muy cerca de Víctor Raúl Haya de la Torre, y quien estas líneas escribe, pastor presbiteriano y secretario general de la Sociedad Bíblica Peruana, ponen de relieve la vigencia y ecumenicidad del pensamiento del doctor Macay, el cual siempre estuvo amparado por su coherente conducta, como destacaron los ponentes. Una de sus obras mencionadas por los participantes es esta que hacemos llegar en su séptima edición al pueblo peruano y latinoamericano. ¿Por qué republicar un libro cuya primera impresión fue en Montevideo, Uruguay, en 1961? La primera respuesta, sin duda, es por la vigencia de su mensaje. La profesión de ser humano sigue siendo actual mientras este mundo sea como es y sus habitantes seamos como son. La vigencia de su anuncio nos hará contextualizar al leerlo. El vocabulario usado, que pertenece a la primera parte del siglo XX, cuando el tema de género no tenía la notoriedad actual, evidentemente,
El sentido de la hombridad expresa también el de la mujeridad. La realidad humana seguirá siendo hombre y mujer, os creo. La reflexión segunda que me permitió ensayar tiene que ver con la relación entre lo particular y lo universal. Particular fue el colegio en el corazón de la Lima, que se fue, como alguna vez le escuché decir al doctor Macay, en alusión directa al artículo de su caro amigo don José Gálvez Barnechea, intitulado Una Lima que se va. En esta situación particular comienza el doctor Macay su magisterio hacia la juventud y de ahí se extiende a nuestra América morena y al mundo porque su contenido es subménico, abarca toda la tierra habitada, la realidad humana, lo que es y lo que puede llegar a ser. En un tercer comentario, con esta nueva edición, deseamos contribuir a la renovación intelectual, moral y espiritual de nuestro subcontinente. Las conferencias fueron presentadas a auditorios de jóvenes. Les ofreció pan para la mente y para el alma. Ambas realidades están siendo pervertidas por perversas compañías de televisión que rinden culto al rating y deshumanizan la vida de la sociedad. Debemos poner de moda nuevamente la reflexión y discusión inteligente, especialmente entre nuestra juventud. Siguiendo la misma beta, debemos destacar con tristeza la hipercorrupción, no solo en la cosa pública, sino en la vida general de nuestras sociedades, que han levantado un clamor generalizado por la búsqueda e interiorización de valores en la ciudadanía, como requisito sine qua non para generar el desarrollo social y económico que todos anhelamos. Voces lúcidas y valientes, como la del sociólogo Julio Kotler, nos dicen, el problema principal del país no es económico, sino moral. Estamos persuadidos que este libro en manos de los verdaderos maestros y de la juventud nos dará un punto de apoyo para humanizar nuestra vida social. Una explicación hemos incluido en la presente edición, la conferencia La profesión de hombre del doctor Macay, dictada en la primavera de 1921 en Tarma, a invitación del doctor José Gálvez Barnechea, su directo amigo, quien a la sazón era el alcalde de la ciudad. ¿Por qué? Por dos importantes razones. Primero, en una entrevista hace algunos años con mi querido amigo Donald Mitchell Orange, conversamos sobre el autor y su influencia. Donald me dijo, Pedro, lo que hace a un hombre, un pensador, no es que tenga muchas ideas, sino unas pocas, pero con el transcurso del tiempo las profundiza y enriquece con sus experiencias y conocimientos. El lector podrá constatar esta apreciación comparando las fechas. La segunda tiene que ver con la declinación vergonzosa de la educación nacional. Nos quedamos pasmados al darnos cuenta de la convocatoria popular que tenía una conferencia en la cual se sembraba pensamiento informativo y formativo superior. Y lo que en nuestros días sucede, debemos poner de moda pensar, rebelarnos contra los que quieren pensar por nosotros o quieren quitarnos esa capacidad. Expresamos nuestra gratitud al reverendo Dr. Thomas Gillespie, presidente de Princeton Theological Seminary, y al reverendo Manfred Gerard, vicepresidente para América Latina de World Vision International, por su ánimo y apoyo que nos permite iniciar con el sentido de vida la publicación o la republicación de algunas de las obras del Dr. Macay para el mundo hispano hablante. Finalmente, voy a hacer un paréntesis. El sentido de la vida es una contribución a la renovación espiritual del país. La entrada religiosa de nuestro pueblo debe recibir un toque sanador y transformador. El toque de la acción gratuita y benéfica, del Cristo vivo y resucitado, del hombre eterno que hace seres humanos nuevos, que debemos excarcelarlo de su prisión religiosa para que acompañe a nuestro pueblo al mercado y a la banca, al campo y a la industria, a la escuela y al sindicato, al templo y al partido político. Dios nos dio América Latina, construyamos con su pueblo, continente, naciones libres, solidarias, justas y prósperas.
Macay nos dirá, tomemos en serio a Jesucristo. Con el anhelo profundo que esta semilla caiga en buena tierra y dé fruto en plenitud, te entregamos esta obra, amable lector. Pedro Arana Quirós, agosto del 2003. El sentido de la vida, hecho una lectura larga del prólogo. Es una obra por demás interesante. Si pueden, tienen oportunidad de comprarlo, cómprenlo. Muy bueno. Y hay otra obra también de John A. Mackay que habla Realidad y idolatría en el cristianismo contemporáneo, publicada por Kairos. Y esta otra, bueno, esta ha sido publicada también por el Instituto de Estudios Cristianos, ¿ya? Y esta es publicada por Kairos, una obra muy buena. Este es de 2004, muy interesante, ¿no? Otro personaje, otro personaje. Otra obra, perdón, más que otro personaje. Dice, Mackay se propuso estimular un estudio más a fondo de toda forma de idolatría que se presenta en las iglesias cristianas, desde la frigidez de una ortodoxia muerta hasta la exaltación indebida de las emociones de lo irreal, pasando por la glorificación peligrosa de ciertas novedades y excentricidades litúrgicas. Amén de los becerros de oro, de las estructuras jerárquicas o burocráticas que no pocas veces oprimen y obstaculizan la vida y misión de los cristianos, a través del estilo claro y apasionado de este pensador universal. El lector advertirá la humildad y firmeza que le daban una vida de piedad y una envidiable familiaridad con la historia cristiana y mundial y con la teología. Los capítulos de este libro constituyeron originalmente las famosas conferencias Carnahan, pronunciadas por su autor en la Facultad Evangélica de Teología de Buenos Aires, Argentina. Otra obra interesante sobre una reflexión sobre la idolatría, pero la idolatría desde un punto de vista contemporáneo. Las dos obras. Pero hay una obra que es clave, creo que es el libro central de la obra de John Amacay, es esta, ¿no? El otro Cristo español. Esta obra es fundamental. Esta obra. Y hay otro libro que es La Otra América, de John A. Mackay. El otro Cristo español, además de revelar algunos rasgos distintivos del protestantismo hispanoamericano, fundamentalmente trata acerca del Cristo que no llegó con la conquista. El autor dice, a Sudamérica llegó un Cristo que ha puesto a los hombres de acuerdo con la vida, que les ha dicho que la acepten tal y como es, y las cosas tal como son, y la verdad tal cual parece ser. Pero el otro, el que hace que los hombres no estén satisfechos con la vida tal cual esta es, y con las cosas tal como son, y que les dice que por medio de él la vida será transformada, y el mundo será vencido, y sus seguidores serán puestos de acuerdo con la realidad, con Dios y con la verdad. Este es el otro Cristo español que amaron entrañablemente los místicos españoles y quien ahora recorre lo largo y ancho de las Américas, al lado del pueblo sufriente y oprimido, y del cual dan testimonio las comunidades evangélicas y de fe. Dice el Colegio Sagrandés, agradece a Ediciones Fuxa de México, Semilla, Guatemala y la Aurora de Argentina por concedernos el uso de sus negativos en la presentación de esta nueva edición de Otro Cristo Español. Esta es la quinta edición. Este libro es muy bueno. También se agradece a Samuel Escobar, ¿no? Este libro pues cuenta de aquel Cristo que no trajeron los españoles, aquel Cristo de la liberación, aquel Cristo que nos enseña a pensar.
que nos invita a transformar, ¿no? El otro Cristo español de John Amacay. Bueno, de esta manera hemos llegado hasta este personaje que es un personaje cumbre, es un personaje esencial. Creo yo que si tenemos que hablar de hitos, de personajes, tendríamos que tocar básicamente eh, en el siglo XX a John Amacay, ¿no? Personaje que en el mundo evangélico se lo aprecia por su legado, ¿no? Por su legado. Entonces tenemos a este personaje, tenemos a Francisco Pensotti, tenemos a Diego Thompson, tenemos a un William Taylor, y así vamos teniendo varios personajes que nos van creando una línea de tiempo, pero más que una línea de tiempo, nos van dejando su experiencia, ¿no? Su herencia evangélica, que nos ayuda a nosotros a poder conocer cada día más, a poder conocer este trabajo, esta obra que, que nace en el corazón de la gente transformada, ¿no? De la gente que cree que un mundo mejor puede llegar. Bueno, hasta aquí nos vamos a quedar y en nuestras próximas clases trataremos pues del movimiento que viene a colación ya como resultado de esto, ¿no? De los nuevos grupos evangélicos, del movimiento indigenista, ¿no? Tenemos, por ejemplo, hay una obra que es muy interesante que deberíamos abordar, que es de Luis Valcárcel, que me gustaría leerlo porque Valcárcel habla, por ejemplo, en Tempestad de los Andes, que es su obra, él habla sobre la obra educacional de los adventistas, ¿no? Valcárcel piensa y razona sobre cómo es que eh, la presencia de misioneros, ¿no? En el campo peruano, la presencia de misioneros en el interior del país, eh, aparte de ser, aparte de ser una incursión, ¿no? Donde se predica un evangelio, también tiene sus reveses, también tiene sus reveses, ¿no? Y Valcárcel lo va a señalar a modo de experiencia, ¿no? A modo de experiencia, a modo de experiencia. Muy interesante la obra de Valcárcel. Habla del hermano adventista, ¿no? El hermano adventista. Bien. También habla, no solamente Valcárcel habla sobre la presencia de misioneros evangélicos y protestantes, sino también Encinas. Encinas, un ensayo de la Escuela Nueva en el Perú. Otro personaje, ¿no? José Antonio Encinas, que es un educador que ha quedado en la historia, es uno de esos personajes que ha marcado hito también en la historiografía peruana, ¿no? Y esta obra esta obra fue impresa en 1932, pero eh, habla de la experiencia de Encinas entre 1907 y 1911. Y él cuenta sobre J. A. Mackay. J. Mackay era un misionero protestante, ¿no? Que trabajó con José Antonio Encinas, un misionero protestante, ¿no? Y él habla de su vocación. José Antonio Encinas
que tuvo este proyecto, Escuela Nueva, un ensayo de Escuela Nueva en el Perú, que se vinculó con un misionero protestante, quien aprendería mucho de él, y también lo perennizaría, ¿no? En este libro, ¿no? En otro momento hablaremos de él, porque es riquísimo hablar de estos personajes. Pero básicamente, cuando hablamos nosotros de un movimiento indigenista relacionado en el aspecto educativo o relacionado con el movimiento protestante, tenemos que señalar estos dos, ¿no? Los Encinas y Valcárcel. Bueno, entre las obras, ¿no? Hay otros más, pero estos dos como referencia, ¿no? Bueno, hermanos, hasta hoy vamos a tener esta clase. Espero que hayan, hayan disfrutado, tal como yo. Y entonces traten de leer su manual de lectura, porque luego trataremos de abordarlo de manera más precisa, ¿no? Bueno, hermanos, que Dios los bendiga. Nos estamos viendo la próxima semana. Hasta luego.